Literofilia. Nos encontramos en la Librería Central conversando con Osvaldo Sauma, ganador del Premio Nacional de Poesía Aquileo J. Echeverría de este año, compartido con Diana Ávila. Y gracias, Osvaldo, por acompañarnos. No, gracias, Gustavo, por invitarme. Osvaldo, son pocos los poetas costarricenses que siguen escribiendo y produciendo cosas interesantes después de los 50 años. ¿A qué atribuís vos esta resistencia y plenitud? Mira, en una época leí a alguien, un psicólogo, hacer un análisis de que había escritores jóvenes, escritores viejos y escritores seniles. El escritor joven, decía él, no tiene conciencia de la muerte y escribe todo lo que se le viene, ¿no? Y que entonces él consideraba y nombraba algunos nombres como Isidoro Lucas, y que eran absolutistas y que eso. Y decía que el escritor maduro empieza, y que estos escritores jóvenes morían literal o literariamente a los 37 años. Y que el escritor maduro empezaba a los 37 años y empezaba con conciencia y ya había pasado dos muertes, la de la niñez y la de la adolescencia. Y entonces empezaba un reto con la muerte, y su escritura iba a ser más pausada, más reflexiva, sin tanto sin tan altisonante, digamos, un poco más sereno. Y creo que, decía que, por ejemplo, empezaba a los 37, me acordé de Whitman, cuando tengo 37 años, mis salida es perfecta y parece que en el canto a mí mismo se desarrolla más. Creo que a mí me tocó esa etapa. También publicás básicamente 2 libros nuevos por década, porque más el trabajo muy despacio. ¿Esto ha sido algo consciente o accidental? No muy consciente en mi vida de estas cosas, no son suceden un poco por las circunstancias más que por mi definición. Vos creciste, literariamente hablando, en los años 70, que son muy importantes en la poesía costarricense, muchas ideas nuevas sobre poesía, mucho movimiento político importante. ¿Cómo te afectó esa época personalmente y cómo se traduce eso en tu obra? Bueno, yo tengo que decir, comentar que en mi época, y ya lo he dicho en otras ocasiones, en los años 70 yo vivo muy aisladamente, no tengo un grupo, hay grupos que empiezan a surgir como el grupo sin nombre de Rodolfo Dada, de Ana Ávila, y también el grupo sin nombre, perdón, de Alfonso Che, y el grupo Oruga de Rodolfo Dada y Ana Ávila y otra gente que se acercó ahí en ese momento, Marta Zavala. Y yo era más por ahí, o sea, tenía contacto con ellos, pero no pertenecía prácticamente a uno. Sin embargo, hay un tono político, sobre todo en los primeros poemas tuyos y en los poemas inéditos de la canción de Oficio, lo último que has producido, hay un tono político muy fuerte. Creo que eso de alguna forma es algo que heredas de los años 70, ¿te parece? ¿O es algo más claro, pero es que ahí es cuando yo empiezo, digamos, a tener contacto con los que para mí fueron mis formadores, mis colegas, que son poetas centroamericanos, Álvaro Techo, José Luis Quesada, Fausto Madariaga y Francisco y Santos, y con ellos empiezo a reunirme en los bares chinos, digo, en los restaurantes chinos, y ahí nos leíamos sus textos. Y entonces yo empiezo a tener contacto ya con poetas centroamericanos y por supuesto me empapo de todo el conflicto centroamericano. Muchos de nosotros pudimos tener en los últimos 15 años contacto por muy importantes nombres de la poesía latinoamericana gracias al trabajo de promoción y organización tuyo con los festivales internacionales de poesía, José Emilio Pacheco, por ejemplo, Jaime Sabines. ¿Cuál fue tu primer contacto con esa poesía y con cuáles líneas de la poesía latinoamericana reciente te sentís más cercano? Bueno, voy a empezar. El contacto surgió de una inquietud mía cuando yo veía el Festival Internacional de las Artes y no participaba de la poesía. Entonces, por cierto, el hijo de don Arnoldo Herrera, Arnoldillo, era el que estaba a cargo
en el 94 del Festival Internacional de las Artes. Entonces yo le dije, Granadillo, porque como la poesía no va a estar inmersa en un Festival Internacional de las Artes. Y entonces él acogió mi idea y empezamos a buscar. Yo, pues, los poetas que más me gustaban eran prácticamente esos. Quiero decir que también Bocanera le dio un par de nombres. Primero yo hablé con Olga Orozco, pero ya no pudo venir. Y luego surge, no, eso es en el 94. No, en el 94 yo me traigo 9 poetas latinoamericanos que a mí me interesaban mucho. Adún, entre ellos, ¿cómo se llama? Jorge Bocanera, José Emilio Pacheco, Juan Manuel Roca, Pablo Armando Fernández de Cuba, Alfonso Romano Santana de Brasil y otros que, bueno, y Claribel Alegría, porque hace falta una gran poeta que yo la quiero mucho y es una de las poetas para mí importantísimas de Centroamérica y de América Latina. Y esa es también, esa selección además representa de alguna forma tus líneas preferidas dentro de la literatura, la poesía latinoamericana. Sí, yo diría que sí, a mí me influencian mucho todos estos poetas, sobre todo pienso en José Emilio Pacheco, en Sabines y Gelman, y un poco también Adún, aunque Adún es una poesía mucho más del oleaje nerudiano, sí. No es tanto, pero me interesaba. Juan Manuel Roca sí, ya lo había conocido personalmente en Colombia, habíamos tenido una amistad y pues me gustó mucho su obra. José Emilio Pacheco, Jaime Sabines, menos retórica, la poesía es una más nueva directa, forma, menos oleaje, menos oleaje, más vallejiano. Más vallejiano para mí, más inmerso también en el conflicto del otro. De hecho, algo que es palpable en tu poesía es un sentimiento de soledad y digamos incluso cierta tristeza que recorre todos tus libros. Sí. Un desencanto, digamos, yo lo llamaba así. ¿Es algo personal o generacional? Mira, yo creo que es personal, aunque porque generacionalmente, digamos, a mí me criticaban mi intimismo, un tanto los centroamericanos y todo eso, pero yo nunca me aparté de eso. Siempre me llegó esa tristeza, siempre me llegó ese desencanto, aunque no quisiera. Entonces estuvo inmerso en mí y salía, y a pesar de que o sea, lo intestinal era estar escribiendo poesía política. Otra cosa que me resulta típica de vos es que reconoces deudas con poetas costarricenses anteriores a vos. Específicamente estoy pensando en Francisco Amiguetti. ¿Cuál fue tu relación con él y su poesía? Mira, Francisco Amiguetti, que es una persona que quise muchísimo, él fue profesor mío en la universidad y a raíz de eso yo le mandé mi primer libro. Y bueno, ahí viene en la carátula, no sé si se llama la contraportada, viene el texto que me mandó, la carta que me envió a Amiguetti después de que me llegó mi libro Las huellas del desencanto, el primer libro que publicaba. Y Amiguetti me estimuló muchísimo con lo que puso ahí, me pareció muy hermoso lo que me dijo. Y de ahí surge esta amistad. Yo lo busco y empezamos a vernos más frecuentemente. Después yo, cuando trabajé en Canal 13, hice que la tarjeta de presentación para la Navidad fuera un paso de Amiguetti. Entonces con eso me acerqué mucho más también a su obra plástica y empecé a visitarlo en su apartamento ahí en Sabanilla. Y ahí surgió una amistad muy linda, no sé si era porque éramos Géminis ambos, pero ambos nos llevamos muy bien. Él me contó sus anécdotas y yo disfrutaba muchísimo de su talento, el don de gentes que era, y la sencillez y la maravillosa alegría que tenía. ¿Alguna influencia directa de la poesía de Amiguetti, que también es una de esas poesías más directas y coloquiales? Uno de los primeros esfuerzos, yo creo, en una línea de poesía. Yo creo que me toca mucho porque además el que la prologa ese libro es Martínez Rivera.
Y ya yo me había hecho como devocionario, no sé qué se dice. Devoto más bien de Carlos, ¿verdad? Que es un personaje extraordinario, con un carisma impresionante. No sé, yo lo comparaba con Oscar Wilde, el gusto que tenía para hablar y mantener un coloquio riquísimo. Hay un viaje a Europa en tu juventud y después hay un viaje un poco más imaginario, personal, hacia un origen que se traduce en dos libros tuyos, Las huellas del desencanto, por principio, y luego ¿sabes cuál es la importancia de estos lugares y de estas historias familiares anteriores a vos que forman una identidad quizá? O sea, como te digo, aquí María Montero ayudaría mucho en eso de dar en el blanco, porque yo me fui a Londres, pero me deportaron y terminé en Granada, España, viviendo, ¿entendés? Y Marruecos y eso, y entonces empecé a pensar mucho en mis raíces de origen libanés. Y entonces eso me nutrió. Ya realmente a mi regreso de España es que sale La huella del desencanto, que ya tiene algunos destellos de esa estancia en Granada, y también después viene ¿cómo se llama? Bueno, Sabes posterior, pero también el retrato en familia trae una parte también donde ando por ahí. Pero ya sabes, el resumen de ese viaje completo. ¿Has tenido la oportunidad, quizás sos único en la poesía costarricense, de haber practicado por muchos años la docencia, dando clases de creación literaria con niños? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, en primer lugar yo no sabía en lo que me metía, ¿verdad? José Luis Quesada tenía que regresar a Honduras y daba un taller ahí en el Castella. Me dijo que estaba sustituyendo a una profesora que estaba haciendo un curso de alemania, que era la que daba el taller. Y entonces me mandaron, yo fui, hablé con don Arnoldo me resultó un tipo muy agradable, que nos entendimos bien, y me pidió que siguiera. Yo pensé que, bueno, que la profesora que venía en 2 o 3 meses ya iba a venir y yo me iba a ir, pero que iba a ser una experiencia importante para mí. Bueno, de eso pasé de lo que yo pensaba que iban a ser 3 meses, se convirtieron en 30 años. Y bueno, no había una metodología, tampoco es que yo la inventé, sino la intuición me llevó digamos, a la lectura, básicamente, y con la lectura fui atrapando, y después de la lectura hicimos algunos ejercicios lúdicos, algunos y otros ya un poco más pensados, para que ellos se soltaran, y empezaron a dar resultados. Entonces empecé a emocionarme realmente, porque más que nada era un taller para niños, ya luego se fueron sumando los adolescentes y ya se convirtió en Es una pregunta algo ingenua, pero ¿te rejuveneció, te mantuvo alerta como creador esa experiencia? Totalmente, totalmente. O sea, es una retroalimentación, digamos. Yo creo que yo les debo más a ellos que ellos a mí. No, y es cierto, y bueno, prueba de ello es que la amistad que sigo continuando con María Montero, con Emilia Villegas, ahora estuve con Chile Camden en Nicaragua, ella leyendo, y entonces eso, y la gente que veo que sigue creciendo y que salió del taller y que tenemos un diálogo de amistad, más que de profesor-alumno, sino que bueno, nos metimos en esta nave. Yo pensaba que lo que yo hice fue transmitir, yo siempre digo una frase de Pessoa que dice que la poesía es un oficio de ciegos térmicos, y yo pienso que es una de las mejores definiciones que he encontrado. Entonces yo lo que les transmití fue mi terquedad en esa búsqueda, y se los fui transmitiendo, y bueno, y ellos empezaron su propia búsqueda también a través de la búsqueda. Creo que eso fue, y la retroalimentación, por supuesto, los niños tienen un mundo, el mejor mundo de los posibles en este planeta, y transmiten una verdad muy, muy rica.
Ha sido un año de reconocimientos para tu persona y tu trabajo. Se ha publicado tu poesía completa con la editorial Germinal acá. Se ha publicado una poesía selecta en Colombia. Pronto se va a publicar también una poesía selecta traducida al italiano. ¿Cómo mantener el ímpetu creativo después de tanto reconocimiento, después de tanto tiempo? Bueno, en realidad estoy dedicado a la promoción. Muy bien. Digo, me ha tocado, no es que yo haya querido, pero digamos, el libro este, y gracias a Juan Hernández y a la bonita edición que hizo, pues ha tenido muchas repercusiones y me ha facilitado un montón de encuentros y invitaciones a otros lados. Y entonces ha habido que cumplir un poco con promocionar este libro, con llevarlo a pasear, con llevarlo a otros encuentros internacionales, y he visto que la acogida ha sido muy especial, muy rica, no solo en Costa Rica, sino con mucha gente de afuera. Y igual lo sentí con el premio, la gente aquí en Costa Rica y de afuera, ya la obra, que dice, entonces todo eso ha sido como una recompensa que no me he podido salir todavía. Sigo escribiendo mis cosas, pero tampoco me tengo una prisa, quiero que se bajen las aguas y empezar otra vez con mi creatividad. Has sido partícipe directo de la poesía costarricense por más de 30 años. ¿Cómo ha evolucionado la poesía costarricense en los últimos 30 años según tu percepción? Mira, yo diría que no es solo mi percepción, creo que los hechos son contundentes. Hay unas generaciones jóvenes muy sólidas, muy fuertes, que compiten paralelamente con los mejores escritores de toda Latinoamérica y bueno, yo diría que incluso de algunas partes de Europa. Lo hemos visto con autores como Luis, nuestro querido Felipe, qué sé yo, Trejos, Joan Bernal, bueno, es que sería un montón que no podría, pero creo que son generaciones muy sólidas, muy fuertes, que vienen muy seguras de sí mismos, digamos, esa timidez del tico se quedó muy atrás, ya es contundente lo que quiere decir. Ya no anda por las ramas, no espera los nublados del día, ¿me entiendes? Va directamente y habla en un tono universal. Osvaldo, felicidades por el Premio Nacional de Poesía de Leer Ahora. Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros.